Hola, Crimi Babies, bienvenidos a un episodio más de la temporada maldita de la criminalería. Maldición, maldición. Hoy vamos a abrir el episodio contándoles qué nos pasó en las semanas previas para grabar este episodio. Tú empieza, Cris. Y yo, ¿por qué empiezo? No, pues básicamente me lesioné, Pris, Ajá. me desgarré el músculo. Tú estuviste presente el día siguiente de dicho evento y estuve como un mes en reposo prácticamente. Ahorita sigo medio mal, pero ya voy saliendo. Ya pude hacer ayer pesas, entonces Bueno, ya. bajo la recomendación de mi fisioterapeuta. Ajá. Y nada, para mí fue eso. Y hoy también camino aquí, me tiré café en mi playera y ya no me pude cambiar, así que Pero dispensé. está bien, no se nota. O sea, yo que estoy cerca aquí no se nota, la verdad. Parece que es como colorcito de la playera. De Mudeng, por cierto. Bueno, yo, días antes de que te cayeras, no sabías, pero te dije el día que me dijiste que te caíste, me corté el dedo. Ah, sí. Y todavía Te duele, que no todavía sé si me sentías duele. raro. Sí, o sea, les voy a enseñar, bueno, no sé si les quiero enseñar una foto, pero estaba tejiendo. Con disclaimer. Sí, con disclaimer. De hecho, se me está haciendo, ahorita estoy viendo que sí se está haciendo una cicatriz. Como la Bonita, mía, mira, sí. ¿ya viste? Vamos a tomarle foto ahorita Sí. para que todos Pero lo ya vean. viste, es Sí. como una línea así. Sí. Entonces, después de que me dijiste, te dije, me corté. Y tú, y entonces, eso es más o menos lo que nos ha estado pasando. ¿Y tu los días diente? antes. Ay, sí es cierto. ¿No? Ese fue ayer. Ese no se me olvida. Antier, sí es cierto. Antier, yo tengo una corona, porque me hicieron una endodoncia el año pasado. Y entonces yo tengo una corona y estaba comiendo unos taquitos de pollo que me hizo mi esposo, pero tenía un huesito y lo mordí. Y no me di cuenta hasta que ya, o sea, bueno, lo escupí porque ni modo que me vaya a tragar el hueso y de repente... La corona. Sí, no, pasé la lengua y yo, ¿qué está pasando? Y sentí como el hoyo porque está como hacia adentro de la lengua. Y yo, no, mi corona, no, ni un año, güey, ni un año. Y ya saben, no sé... Duele, ¿verdad? Aparte. No, duele más la cartera porque son muy caras. Sí. Pero bueno, eso, vamos a hacer esta pequeña sección esta temporada porque de verdad los han pasado cosas siempre antes de grabar. Pero bueno, ahora sí, empecemos. El día de hoy es un caso muy escabroso. De hecho, ya si están viendo el board y reconocen a la persona en medio, van a saber quién es. Entonces, se les avisa que si les causa mucha sensibilidad los temas de las infancias, nos vemos la próxima semana, sáltense este episodio. Y yo, bueno, no, me toca a mí. No, véanme. Pero bueno, Cris, ¿de quién vas a hablar hoy? De John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino, que la neta, ya eso fue como la prensa. Está chafita. Pero bueno, sí es creepy que se disfraza. Bueno, ahorita les cuento por qué, pero sí es creepy. A mí me han ido los payasos. Siento que pues él también, ¿sabes qué? Es como parte se convirtió en un poco el lore de él. Aunque no tenga nada que ver que se vestía de payaso con lo que hacía. Ajá. Pero sí creo que justo es como esta cuestión de... O sea, según yo, It está un poco también como inspirado en él y así. ¿En serio? Según no sabía yo. Eso. Me acabo de acordar en este momento. Pero según yo sí. Porque tiene sentido, ¿sabes? Porque es como niños, Sí, que bueno, aquí eran como más bien adolescentes, pero igual son infancias para mí. Claro. Dentro de todo, pero bueno. ¿Qué documental? El documental está en Netflix y pónganle John Wayne Gacy, se llama algo así como Las cintas nunca escuchadas de John Wayne Gacy. Ajá. Y lo que es particular justo de este documental, es como muy wikipediazo, o sea, en cuanto a lo que pasó es muy straightforward, pues, o sea, es como de esto pasó y esto y así, pero lo interesante es que es la primera vez que abren los como las entrevistas que le hicieron a él cuando estuvo en la cárcel, porque él sí aceptó todo con pelos y señales, contó cada asesinato que hizo, como lo hizo, dónde escondió el cuerpo. Ahorita les cuento bien todo eso, pero está muy cabrón porque neta es como que te está contando la trama de Harry Potter. O sea, es como de, y entonces, o sea, como que la voz plana, o sea, sí, muy, muy cabrón, o sea, muy fuerte porque es como de, ¿estás contando? Es lo que es. Sí, exacto, es lo que hice y ya, y es como de, y ya sabes, muy psicópata en el aspecto de muy narciso, muy psicópata, muy como de, todo es sobre mí, ¿ya sabes? Sí, sí, el perfil que llaman. Este güey es un perfil perfecto como para los que aún no acaban de entender que es como un narciso psicópata, él. Ok. O sea, entonces para que vean, o sea, como que él cumple todas las reglas del juego. Yo, aunque no lo creas, solo conozco a John Wayne Gacy porque es famoso
Claro. No sé, o sea, sé lo de, como lo general del caso, pero la verdad es que si tuviera que ser sincera, no conozco mucho, entonces estoy muy emocionada. Listo. Pues bueno, entonces con esto comenzamos. Intro. Nos caemos. Se cae la mesa. No, cállate. Bueno, quiero yo empezar como que este episodio diciendo lo siguiente, porque siento que en este tipo de casos, y como respetando nuestra esencia, es muy común o muy fácil que se pierdan las víctimas. Entonces, claro, voy a empezar hablando de eso, porque como que acabé de ver el documental y empezaron a pasar las fotos de las personas que mató yo. Así, ¿sabes? O sea, como que se me hizo muy fuerte porque... Para empezar, sí, y quiero empezar con eso porque siento que a veces tendemos a humanizar cuando entendemos el contexto y no quiero que pase, es como es un hijo de puta ella, pero mató a 33 personas, todos menores de 25, por la mayoría menores de edad, y cero hubo como un gramo de como empatía o como de arrepentimiento de lo que hizo. Sí siento que es una persona que lo hizo porque pudo. Ajá. Y listo, ¿no? Okay. Entonces sí quiero empezar por eso, como porque al final del día, ahorita les voy a contar más del contexto como para entender y todo, pero sí creo que sí es como de los peores, o sea, por algo es tan famoso, pues, por algo es tan como conocido y como que es tan impresionante que la gente como que estaba muy impactada de lo que había hecho, ¿no? Por varias razones, pero pues sí, pues matar 33 chavitos está cabrón. Sí. Va a sonar medio tonto, pero, o sea, yo pienso cuando escucho John Wayne Gacy que es famoso porque es gringo, porque al final de cuentas toda la cultura de asesinos seriales se masificó o se mediatizó un poco por Estados Unidos, pero entonces con él realmente es porque es... Creo que son ambas cosas, o sea, creo que son ambas cosas. A mí de los gringos que hemos hecho, creo que es el que más me ha sacado, o sea, como que así, por varias razones que como que conmigo empatan, que ahorita les voy a contar, pero sí me impresionó, o sea, como que dije, wow. Y lo que te decía antes de que empezara, que es algo, lo pudieron parar muchísimo tiempo antes y por varias razones que ahorita también les contaré. No, pero bueno, está bien. Empecemos. Él nació un 17 de marzo de 1942, o sea, Piscis. Piscis, sí. La verdad es que no sé mucho de Piscis. Son como personas muy como sensibles, muy... como que les gusta la atención, pero a la vez son muy sensibles. O sea, no es malo ni bueno, pues, pero es lo que es, ¿no? O sea, como que sí, él era un güey que le gustaba mucho. ¿El más neutral del horóscopo? Bueno, seguramente los van a poner, ¿no es cierto? No creo que Piscis sea el más neutral. Ok, está bien. No, está para bien. no. Sí. Siento que es como Sagitario o algo así. Ah, ok. ¿No? Sí. No sé, pero no me crucifiquen a mí tampoco, los Sagitarios. Todo el mundo odia a los Virgos, no entiendo por qué, pero ¿Quién sabe por qué será, Cris? No sé, tú dime. Pues estás casada con un Virgo, así que dime tú. Sí. Bueno, él nació en Chicago y es como pues un hijo de guerra, ¿sabes? O sea, al final estaba la Segunda Guerra Mundial sucediendo y su papá era veterano de la Primera Guerra Mundial. Entonces nace en una familia muy, muy, muy tradicional y muy conservadora. Su papá, como ya dije, fue veterano de la Primera Guerra Mundial y es mecánico. Y su mamá es ama de casa. Y el papá es una figura muy importante porque sí siento que como que lo amoldó mucho, ¿no? O sea, como era un hombre muy violento, era un hombre muy irascible, era un hombre muy homofóbico, o sea, como que siento que también John Wayne Gacy es una persona de su generación, ¿me explico? Claro, como de un producto de la generación. Exacto. Donde como que la masculinidad era como muy específica a ciertas cuestiones, a ciertas labores, a ciertas carreras, como que a tener la familia, ¿no? O sea, como muy tradicional en ese aspecto. Sí. Como que él no cayó en el lado de los 60 hippie, no, al revés. Claro, cayó en el lado porque había otro lado, como muy liberado y muy, pero no, él no cayó, ¿no? Él tenía 2 hermanas y, bueno, era una familia como, pues, de clase media baja, diría yo, y ya, pues eso es como la parte como del contexto de dónde viene, ¿no? Y pues su infancia sí fue propia de un psicópata en potencia porque su papá era muy bully con él. O sea, él desde niño era como gordito, era como amanerado, ¿no? Y como que tenía tendencias, pues era gay, ¿no? Pues yo pienso, ¿no? Él, sí. O sea, como que es hijo de un veterano de guerra y al final él era gordito y era como de, no me puedo mover mucho porque él siempre dijo que tenía una condición en el corazón, aunque nunca le diagnosticaron nada realmente.
O sea, ¿Y quién le decía? ¿El papá o...? pues como que era, ay, se desmayaba si estaba jugando así, como que tenía estas como cuestiones de que igual y no le gustaba hacer deporte o no y como que él decía, no, me siento mal y como que lo llevaban al hospital y era de, no tienes nada, ¿no? Pero él siempre dijo que tenía una condición en el corazón y que por eso no se podía mover tanto y era, pues, la verdad era así, ¿no? O sea, a ver, no es como gordillo, no... Sí. Siento que él se odiaba mucho a él y entonces como que lo manifestaba mucho en su cuerpo, que no tengo nada contra... o sea, el sobrepeso ni nada, solo creo que él en este caso era un tema para él, ¿no? O sea, aparte siempre ha existido la gordofobia, especialmente en esos tiempos. Su papá era gordofóbico y siempre le decían, no sé qué, sí, es como de... Chico. ¿Hay fotos del papá? Sí, luego te mando una para que la pongas. No, el papá era muy como, pues, atlético. Ok, está bien. Okay. Pero, o sea, eran muchas cosas, no solo eso, ¿no? Y bueno, jamás se determinó que tenía, yo creo que no tenía nada, ¿no? Realmente era como una expresión de como su yo interior, esa cuestión. Sí. Y bueno, desde niño el papá lo empezaba a motar de mariquita y demás, frecuentemente lo golpeaba enfrente a otras personas, lo humillaba, le gritaba cosas así. Y esto pasó por muchas cosas, porque, por ejemplo, una vez lo encontraron como jugando con la ropa interior de su mamá. Y entonces como que lo obligaron a ponérsela, o sea, como que él pues tenía como, pues yo creo que curiosidades propias de cualquier niño dentro de la comunidad LGBT, ¿no? O sea... Pero aparte, deja tú eso. Fíjate, ayer vi ¿qué es? ¿Reel? Es que iba a decir un TikTok, pero no era un TikTok, era el Instagram, no sé cómo se llama en Instagram. Reel, sí. Siento que era un video muy significativo, lo puedo poner aquí, que era un niñito que de 3 años jugando con Hot Wheels y de repente salía caminando y traía unos taconcitos. Y es como, pues es que a los niños no les importa, ¿sabes? O sea, es como ves y dices, ay, qué bonito y te lo pones, pero tampoco, no piensan mucho al respecto, ¿sabes? Aparte estas como conversaciones que hay, por ejemplo, mi hermana una vez me preguntó, ¿ustedes qué creen? ¿Los homosexuales se hacen o nacen? Y yo... No importa, son, ¿no? O sea, es como de... Sí siento que yo, por ejemplo, desde niña tenía muchas tendencias como, pues, lésbicas, ¿no? Era como de me crochaba en la tele con las de Baywatch, con ellas, ¿sabes? Así de que yo enamorada de Summer, ya sabes. Pero como que no lo identificaba como tal, o siempre me crochaba de mis maestras y no de mis maestros, ¿no? O sea, era como que esta obsesión como adolescente por siempre como figuras femeninas, ¿no? Y es, pues ahorita lo veo muy claro, ¿no? O sea, de que me pasó o sea, ahorita digo, sí, pues tenía un crush con mi bestie, ¿no? Y no es que fuera sexual ni nada, solo era como esta admiración como que más romántica y no como tanto que me gustas, pero hasta ahí, ¿no? No sabes cómo manejarlo, claro, ¿no? Sí me pasó con como varias amigas que, o sea, te digo, de niña, o sea, no es como sexual, yo no lo veía así de, ay, me la quiero besar, no, pero era como esta como obsesión infantil, ¿no? Yo creo que a él le pasaba ese tipo de cosas también, ¿sabes? Pero pues obviamente el papá te cacha, te madrea, te dice mariquita, pues... Sí, aparte a esa edad también tiene mucho que ver el cómo te vas a aceptar eventualmente o cómo vas a percibirte. Por eso siempre decimos que, bueno, no, yo pienso que los niños deberían de entender que si te gusta una niña y eres niña está bien que todo existe. eso, porque si no van a crecer como con esa culpa y no digo que van a crecer como John Wayne Gacy, ¿verdad? Pero sí causa muchos... A ver, yo no fui John Wayne Gacy y siempre crecí con como pues reprimida, ¿no? Yo salí tarde del closet como a los 23, 24 y es eso, porque por ejemplo, por eso ahorita cuando dicen que la representación forzada y no sé qué, yo digo, o sea, ahorita con todas mis series tailandesas, yo digo, qué increíble haber tenido eso de adolescente, porque es como, no sé, es como pues, o sea, justo lo hablé en terapia, así de yo contándole a mí, es que escucha. Ya, Cris, déjanos en paz. Es cierto. Le conté a mi terapeuta del mejor día de mi año, que fue cuando fui al fan meet de mis tailandesas que vinieron y ella... Vamos a poner una foto aquí. Aquí. Y yo... le conté así de no manches, la fantasía, no sé qué. Y me dice, obviamente no tuviste ese como... Es el tipo de cosas que sufren las personas de la comunidad. No tuviste eso en tu adolescencia, entonces en tu adultez, como que lo estás como reponiendo de una manera, ¿no? Y yo, o sea, yo feliz. Y ella de... Algún día pasará, yo no, que no pase. Que no, estoy bien así. Si yo no quiero, así estoy bien. Pero me parece muy padre que ahorita, como las infancias, mi palabra favorita, las infancias y los adolescentes y los adultos jóvenes y todo el mundo tenga como esta representación, porque aunque sea internalizado, o sea, aunque tú estés viendo, no sé, Gap the Series, la tailandesa, tú, aunque la veas sola y no le digas a nadie, sabes que existe eso. Y que, o sea, como que tú solito te vas como...
pues, como poniendo una brújula, ¿no? Ajá. Siento que en esta época eso no existía para nada, ¿no? Exacto. Cero. No, Y al contrario. ¿no? En Estados Unidos creo que era ilegal ser gay en ese entonces. No estoy segura, pero sí juega esto que les estoy diciendo un rol durante todo este caso, por eso se los menciono. Okay. No me adelanto entonces. Él obviamente niega que hubiera abusos sexuales durante su infancia, pero entrevistas con su familia, todo arroja que es lo contrario, que una vez una niña como amiga de la familia como que los cacharon tocándose, pero él tenía 5 años y la niña era una adolescente, entonces como que esa niña abusó de él. Ajá. Y luego, más adelante, un amigo de la familia como casual lo abusó de él. Entonces, como que lo tocó, lo violó. No especifican qué le hizo, o sea, y tampoco me clavé, la verdad. Pero fue y le dijo a su papá, y el papá como que le dijo así como, no quiero estar sola con este amigo tuyo, y ya como que salió de la vida de ellos. Ajá. Pero pues ya tiene como varias reglas de los psicópatas, ¿no? O sea, desde el abuso, claro, como el contexto, ¿no? Y bueno, aparte de que el papá estaba loquitillo, era alcohólico. Entonces... Su papá era todo un cliché de la época. Sí, un cliché de la posguerra. Seguro era un güey traumado por la guerra, lo que vio, no sé qué. No lo justifico, pero bueno, o sea, está cabrón como el círculo de violencia se replica de una u otra manera. Sí, ¿no? sí, exacto. Y pues el John Wayne Gacy era el único hombre y siempre como que enaltecía el papá a las hermanas y no a él. Y él es el clásico tipo que siempre buscó la aprobación de su papá. La cual, por supuesto, nunca obtuvo, ¿no? Perdón si me perdí. ¿Él era el menor? No, ay, no sé, la verdad, pero, okay, bueno, o sea, no es o sea, las hermanas ya ni salen en el caso. Ok, está bien. O sea, no es, el papá es como el... Así, Priscila, no preguntes cosas que no hay que... No me evidencies. Y bueno, pues aquí es como él se convierte de un abusado a un abusador, ¿no? De víctima a víctima. Ajá. Y bueno, o sea, Gacy como que otra cosa que me llamó mucho la atención y siento que era como parte de esta aprobación y autoodio que tenía, siempre buscó ser parte de sus comunidades. Él le importaba mucho tener una buena imagen ante los demás en cuanto a todo lo que hacía, ¿no? Como que era un güey que se involucraba siempre en las comunidades a donde iba. Y la gente lo respetaba, la verdad, porque era un güey pues como self-made un poco, o sea, como que nadie le dio nada de lo que obtuvo después. Ok. Y además era, o sea, como que siento que es de estas personas que conoces rápido, muy psicópata de su parte y narcisista, que como que de primera instancia es como muy, como me dice mi psicóloga de los narcisistas. Hola, Mati. Ay, sí. Hola. Como una piñata, muy brillante. Ajá. Y entonces como que te acercas mucho, no por su físico ni nada, sino su personalidad. Pero una vez que como que convives más con él, te das cuenta que algo está mal. O sea, como que está hueco, ¿no? Y como que hay algo raro. Entonces, todas las personas que lo conocían se sentían así con él. Era como de, ay, o sea, sí, pero hay algo... Hay algo que no me vibra. Es que, fíjate, siento que... No siento que, como dices, tenga un buen físico, pero siento que es que no quiero decir la palabra atractivo porque no es atractivo, pero sí tiene algo, señas como muy particulares que te dan como... lo llamaría la atención, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, hay otros asesinos seriales que siento que de este tipo, no, como él, hay de varios tipos, perdón, que es como el que nadie nota o el que todos notan, ¿sabes? Sí. Como que no hay un intermedio. O sea, si cayera en una cuestión, sería como más como Ted Bundy, que como, no sé, como el Night Stalker que te daba miedo. Sí, aunque era guapo, te daba miedo, ¿no? O sea, sí. Como... Sí. Desde joven, esto me parece interesante, fue parte del Partido Democrático. O sea, estaba afiliado al Partido Democrático, de hecho aquí sale con la primera dama. ¿Quién es la esposa de Carter. No se me olvidó el nombre, la verdad. Pero bueno. Y se involucraba siempre en el Partido Democrático y fue líder de varios como sindicatos, movimientos dentro del mismo, en varias de las ciudades en donde vivió. Y esto desde muy joven, esto es como cuando tenía 18 años, más o menos. ¿Estás diciendo que los de izquierda son unos asesinos? No, estoy diciendo que siento que se aprovechaba, ¿sabes? Ok. También fue parte de los Jaycees, que muy homoerótico eso, así yo, ¿qué es eso? Ya como que explican en el documental, esto sale mucho en el documental, que eran como grupos de jóvenes de como 15 a 35 años, o sea, como que es un tiempo amplio de la vida, que se juntaban y hacían como colectas y como apoyaban a fundaciones, plantaban árboles, como que eran como hombres jóvenes, perdón, era de hombres nada más, jóvenes, okay. como regresándole algo a la sociedad. Pero ya luego me puse a investigar
Y pues también eran medio depravadillos sexuales, como que había como fiestas swingers y cosas muy extrañas ahí, ¿Cómo es que se llama? Jaycees. Jaycees, bueno, Ajá. luego Luego o sea, los porque no googleas. los conozco. Pero bueno, cara al público eran como algo positivo, ¿no? O sea, Ok. como que era un grupo que ayudaba a la sociedad y pues seguramente sí hacían sus cosillas y para, no sé, algunos, yo no creo que todos fueran depravados sexuales, Sí. pero bueno. Y aquí también logró crecer mucho y hasta fue vicepresidente de una de las filiales eventualmente. Ujú. Y bueno, o sea, cuando él empieza como a buscar independizarse, el papá era como de, eres un pendejo, o sea, como que hay un tema con un coche suyo que como que se lo quería pagar al papá, o sea, como que ya sabes, esta cuestión de, y se tardó años en pagarlo y el papá le quitaba las llaves porque, o sea, para controlarlo así. X, el Ajá. punto es que eventualmente John Wayne Gacy se harta y dice, me voy a ir. Y se fue a Las Vegas porque vivía un primo suyo en Las Vegas. Ujú. Y empezó a hacer como trabajos de paramédico. Ese fue como su primer Ok. trabajo. O sea, como que fue un todólogo, o sea, hacía de muchas cosas. Sí. Nunca, o sea, realmente siento que nunca tuvo una carrera así como fija, ¿no? Ay, pero también siento que en esa época era más fácil hacer de todo Exacto. y ganarte la vida, no como ahorita que es difícil. De acuerdísimo. No puedes hacer lo que quieres. No, o sea, y es como de estos trabajos pagaban, ¿no? O sea, no es como ahorita un paramédico, muchos son voluntarios, además. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, aquí después de ser paramédico se pasó a una funeraria y esto es relevante porque ahí fue la primera vez que tuvo como un flashazo como de como su enfermedad, ¿no? O sea que pues trabajaba en una funeraria y un día llega un adolescente, un chavito adolescente Ajá. muerto y se subió al ataúd y lo empezó como a toquetear. O sea, de que de ahí ya, ¿no? Yo dije, ¿Sabías que hoy en día muchas funerarias buscan más a mujeres me imagino, sí. que a hombres justo por eso? Sí. De lo común que es. Sí. Y bueno, o sea, como que él dijo, ahí todavía tenía autoconciencia y dijo, esto estuvo raro. Y decidió regresarse a su zona, o sea, como a la zona de Chicago, Illinois y todo eso. Ok. Y se inscribió a la universidad, estudió en la Northwestern Business College, pero no había terminado la preparatoria, se inscribió y se graduó en 1963. Y ¿Qué tiempos aquellos? O sea, consiguió un puesto de aprendiz en una empresa de zapatos. Ok. ¿No? En 1964 se cambia a otra ciudad y Ajá. empieza como a ser vendedor de una empresa. Y como te digo, tenía como estabilidad. Siento que es de esas personas que se vendía muy bien para arriba. No necesariamente porque tuviera las habilidades, sino porque era bueno. Buen Ajá. vendedor. Se vendía bien. Sí. Y llegó a ser gerente del departamento de esta empresa. Y durante ese mismo año conoce a Marilyn Myers, que es una compañera suya de trabajo, Ok. y se casa. Y bueno, durante su novia, o sea, como que dicen que como que era una relación como muy práctica, o sea, pragmática, en donde no es que no se quisieran, pero era como muy de, sí, esto es lo que toca y lo que sigue y lo que viene. Y, Sí, es lo que hay que hacer. Lo que hay que Sí. hacer. Y bueno, y ahí Gacy se unió, te digo, a los Jaycees de nuevo, esta como Ok. grupo de jóvenes, y tuvo una segunda experiencia homosexual. Según él relata, un compañero lo embriagó y lo invitó a dormir a su sofá. Ajá. Y mientras estaba borracho, el compañero le practicó sexo oral. Ok. Pues con un grano de sal, porque quién sabe qué pasó, seguro entre los dos hubo ahí como... Sí, sí, ok. No voy a decir nada, no quiero cagarla. ¿Qué? ¿Por qué? No, iba a decir, pues es que al final siento que se sabe, ¿no? Cuando Sí, pues sí, claro, quieren obviamente algo, se ¿sabes? ligaron, Como, pues, o sí, sea, sí, lo sí, que sí. quiero decir es que él, típico de un psicópata, siempre se va a pintar como la víctima. Ok, ya. ¿Me explico? O sea, Sí, como sí, que sí. al final es como de, no, Ay, él ya me no. sedujo y él me practicó, me da risa como la expresión, Ajá. en los tapes Ajá. de él hablando, es sex acts. O sea, como actos Actos sexuales. O sea, sexuales. sí, no, Él no. me practicó actos Ajá, sexuales. sí, yo, ay, qué sexy, ¿no? O sea, como de... pero bueno, de aquí como que ya empieza como, pues a ver esta como apertura de su sexualidad y de su exploración en cuanto empieza como pues, a abusar de mucha gente. Como que empieza a hacer como fiestas y como eventos y así, invita a hombres. Y hay uno en el documental que cuenta que, no sé, o sea, yo, si ahorita pasara esto, siento que nadie haría lo que hacían estas personas, pero que llegaban chavitos de que a los Jaycees y era como de, ay, bueno, ya nos emborrachamos, ¿te quieres quedar a dormir en mi casa, en la casa de un total extraño? Uf. Y entonces uno cuenta que en la noche llegó con una pistola y le dijo así como de,
practícame como era actos sexuales, y él como de no, y entonces como que se reía John Wayne Gacy, pero sentado al lado de él en la cama, y entonces como que el güey era como de puta, qué miedo, y entonces que le decía, no, es broma, jajaja, ya duérmete, y que luego en la noche se le volvía a meter al cuarto, o sea, como, y otra vez como de, entonces no, así casi, les ponía películas porno, o sea, como, pero a chavitos, me explico, eran chavitos, este chavito. Pues grooming, ¿no? Ajá, grooming. Era como, chavito en ese momento tenía como 18 años, ponle. Entonces dice que así se quedó así sentado en la cama ya vestido y que a las 6 de la mañana le dijo ya me voy, así de que... ¿Él cuántos años tenía, John Wayne Gacy? En el 65, nació en el 47, 42. Comunicación. Y en el 65 tenía 23, ¿no? Ah, ok, y ya estaba casado. Bueno, ¿Sí? hagan matemáticas y déjenlo en los comentarios. Perdónenos, ¿ok? Sí. Solo sabemos que era un abusador. Sí. O sea, que dirías, ay, 18 y 23 no es tanto, pero yo diría, mira, o sea, o un menor de edad, diría, bueno, o sea, si son pareja es distinto a lo que les hacía, ¿no? Porque él ya era una figura de autoridad al final. Ajá, exactamente. No, y aparte que te lleguen con una pistola, o sea, no suena muy consensual, Chris. Sí, es muy diferente, exacto, por eso digo, pero bueno. Y siento que, por ejemplo, Gacy se casa con esta persona porque su papá tenía como franquicias de Kentucky Fried Chicken. Ok. Y entonces como que lo mete a él como a administrar estas franquicias. Y ya como que pues tiene la vida ideal. O sea, es como de hecho así dicen en un punto que el papá es la única vez que le dijo, ay, me equivoqué contigo, hijo, no eres un inútil mariquita, ¿no? Así de que... Porque pues entra y empieza a administrar estas filiales de Kentucky Fried Chicken. Y empieza a ser un miembro muy respetado de su comunidad. Como que está en los Jaycees y se hace gerente de eso. Y está aquí y se hace gerente de la franquicia. Todo el American Dream, un hombre ejemplar, ¿no? Así que ayuda a la comunidad, tiene un buen puesto, está casado. Exactamente. Viviendo la vida. Tiene 2 hijos. Creo que una mujer y un hombre. No se sabe nada de ellos, no quise investigar nada de ellos. Déjenlos vivir su vida, ¿no? Así como de... Te iba a preguntar, me da curiosidad. No, es que, o sea, busca, pero ahorita vas a ver por qué. Ok. Y aquí también empieza, aparte de hacer como de llevarse estos chavitos que iba conociendo, empieza a hacer fiestas. O sea, él empleaba mujeres y hombres en los Kentuckys, pero hacía fiestas con los hombres. Ok. Entonces, así, como que tenía una man cave en su casa. Ok. Invitaba a los hombres y los emborrachaba, les tiraba el pedo, así como que era muy, muy agresivo en su cuestión como sexual, ¿no? O sea, era muy en este supongo, bueno, y no lo estoy justificando, pero supongo que esa es como la forma en la que, o sea, como creció, tal vez para él era la única forma en la que podía. Ajá, y él en las cintas estas, como que dice que, esto es lo que lo dice él, no yo, disclaimer, ¿ok? Ok. Que hay 3 como sexualidades: heterosexual, que es hombre y mujer; homosexual, que es mismo sexo; y bisexual, que es te gusta coger con todo mundo, así lo dice. Okay. La bisexualidad no es eso, pero él decía que era bisexual porque era como es algo estrictamente sexual. Ok, yo digo que era gay. Era gay, obviamente que era no gay. lo quería aceptar. Hasta tal vez era transexual, ¿sabes? O sea, no lo sé. Porque eso de que se ponía los calzones de su mamá, o sea, como que nunca lo exploró, pues, o sea, claro. Nunca vamos a saber, pero gay era. O sea, él no era heterosexual, usaba a las mujeres para hacerse la fachada. Sí, como un lavender marriage, ¿no? Que ahorita está muy de moda. Sí, pero bueno, todo esto, recordemos que, o sea, desde el 64 llega a vivir esta comunidad y en el 67 todo se va al carajo. O sea, todo fue muy rápido. ¿Por qué se casaban tan rápido antes? No lo sé, pero bueno. Porque es que ¿qué otra cosa había que hacer, Chris? Nada. Aparte de crecer. Y aparte, era lo que decías hace rato, era como un deber ser. Siento que mucho de esa generación, no que no vivieran la vida, pero más bien la vivían en automático. O sea, 100%. cumpliendo como los estándares lo que tenía que ser. Yo creo que también por eso muchas de las generaciones nuevas, incluyendo nosotros millennials, nos sentimos un poco perdidos porque tenemos más opciones y no necesariamente, bueno, algunos no, porque otros sí siguen como en automático, así, pero los que no, sí es como te sientes perdido así de no estoy siguiendo como las normas sociales, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Y como esta como presión de ser alguien y tener como, no sé, es como, las presiones son distintas, sigue habiendo presiones, ¿no? Claro. Pero bueno, en este momento él tenía, y él dice, era mi vida perfecta esa, o sea, ese momento de mi vida fue perfecto y la vas a caer, ¿no? Porque pues obviamente. ¿Qué pasó? En el 67 empiezan Espera, no me digas, estaba en un concierto de Coldplay y lo cacharon con la amante. Exactamente, con el amante, así de...
No, pero bueno, casi. En el 67 empiezan a haber como claims de que abusa de gente de manera más proactiva, como que empiezan a ir a la policía y como los chavitos le empiezan a decir a los papás. Y un ejemplo de eso es Donald Burgess, que me da risa que se llama como el de Friday 13, sí, ¿no? ¡Ay, sí! No es Donald, pero es que Jason. Burgess, o no sé cómo se pronuncia. Y él narra que como hace con todos estos chavitos, se lo lleva a su casa, le pone porno, lo emborracha y le obliga a darle sexo oral. Y que le decía cosas como de, ay, tú que eres virgen, pues primero tienes que tener sexo con hombres para, o sea, como que lo gaslighteaba, ¿no? Así de, para producción se está riendo. Para aprender, y el chavito así, ¿no? Pues, o sea, es un güey como respetar, no sé. Otra manera que como que hacía ya después como salió mucha gente que habló del tema. Él decía que como que estaba dentro de un como clinical trial psiquiátrico para entender más la homosexualidad y que estaba haciendo experimentos para determinar qué onda con la homosexualidad y entonces que tenían que hacer eso como que si le entraban a la experimento, es para la ciencia. Es como, me recuerda mucho como la frase que usan mucho los hombres, no homo, así de, vamos a besarnos pero no homo, ¿no? Sí, no. O sea, a mí me impresiona como que él lo hacía pensando que no le iba a pasar nada, pero así muy, muy... Tampoco era como que lo escondía, claro, sí, no es como... Creo que era muy descarado realmente. Era ¿sabes? muy descarado y muy cínico al respecto. Yo creo que también esa era la técnica porque... Ya me voy a poner en playa feminista, pero siento que tiene que ver un poco con esa cultura patriarcal de que los hombres tienen que... ¿cómo se dice? Conectar de alguna manera con el sexo. No me refiero a homosexual, pero ver porno juntos. Sí, ver la Playboy juntos. Entonces siento que lo escondía como en esas dinámicas 1000%. masculinas, ¿no? Pero qué creepy, o sea, claro. ¿Sabes qué? Siento que en esta época sobre todo era más cercano a la edad de las personas a las que abusaba, entonces como que igual decías como de, ay, me voy con el de 20 y tantos, pero bueno, ya, o sea, como que había, siento que una línea más directa para establecer estas como dinámicas y que no se sintiera como un juego de poder, ¿me explico? Sí, claro. O sea, como que siempre lo fue, ¿no? Sí, siempre claro, lo claro, fue claro. Y él siempre tuvo el poder, pero como que es más gris la línea de cuando eres un veinteañero con uno de 18. Un adolescente, ¿me explico? Es como... Sí, preadolescente, sí. O sea, no digo que esté bien, solo siento que es más gris y, o sea, un chavito de 22 que se lleve, o 23, 24, que se lleve con alguien de 18, 17, no es tan extremo como alguien de 35 llevándose con o intentando ligarse una de 18, ¿no? Sí. O a uno de 18. Fíjate que discutí sobre esto con mi esposo porque a mí me molesta mucho que no importa el género, ya sea hombre o mujer, lo que sea, siempre se escudan como, ella tenía 18 años, ya era un adulto. Y pues hay que ser sinceros, como dices, ese es el gran problema, o sea, de que legalmente para votar, tomar alcohol y fumar son adultos. Sí, pero son unos niños. Pero realmente siguen siendo unos niños, no porque ya, o sea, un día 17, así tienes 17 años, perdón, y despiertas a los 18, ya soy un adulto. No, o sea, es un desarrollo lento. Entonces sí creo que también estaría bien como que deshacernos de esas ideas de que nada más porque tienen 18 son adultos. No, de acuerdo, ¿sabes? De acuerdo, solo, o sea, en este caso siento que por eso tenía más pull con estos chavitos, ¿no? Es como de, pues es un güey de 20 y tantos, no pasa nada. Sí. Y bueno, en el 68, Burgess. Sí, es así, no sé cómo pronunciarlo. Fue con su papá y le dijo, oye, pues este güey abusó de mí y me hizo tal y tal. Y pues el papá va con la policía y lo arrestan. Bueno, qué bueno que le creyeron al hijo, ¿no? La verdad. Sí. O sea, sí, la neta sí. Y aquí pasan varias cosas interesantes. Uno, John Wayne Gacy pide una prueba de polígrafo hablando de su gran ego que tiene. Ajá. Y le preguntan las cosas que le tienen que preguntar de o sea, obviamente no pasa la prueba de polígrafo. Okay. Yo pensaba que sí le iba a pasar, pero... No, pero la gente que, bueno, aparte le hacen test psicológicos porque obviamente está muy cabrón lo que hizo y no sé qué. Ajá. Y lo voy a leer aquí porque dice, se le hizo un estudio psicológico que resulta que tenía un trastorno de personalidad antisocial, el término clínico para la sociopatía o psicopatía, y era poco probable que se beneficiaran de un tratamiento y que se iba a repetir ese patrón de conducta. Era como con Issei Sagawa, ¿te acuerdas? Y era más o menos como, no, fue en los 80s, pero era como el mismo diagnóstico, así como de, estás loquito, no puedo hacer nada por ti. Este diagnóstico fue más bien, o sea, era como una advertencia
de que es una persona que no se iba a beneficiar de ningún tipo de tratamiento y que, pues, aguas con él, ¿no? O sea, no era como... Ah, ok. Sí. Eso está mal, ¿no? Porque es como, bueno, ahí te aviso, ahí te va. No, Te bueno, va la aquí, sociedad. mira, aquí siento que era como, pues, el trabajo del psiquiatra o quien lo hizo y aparte iba, justo él como que estaba abogando un poco de, como de que, ay, tengo algo en la cabeza para que no lo juzgaran Ah, como normal. criminal. Claro, claro. Ok, Pero ok. el psicólogo psiquiatra determinó que sí era competente para ser enjuiciado. Y bueno, todo esto lleva a que se enjuicie a Gacy y el 7 de noviembre del 68 él mismo se declara culpable por Ok. sodomía. Sí, Sea, sodomía. ¿cómo se pronuncia esa palabra? ¿Sodomía? Sodomía. Sí, 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 Sodomía. sí. Y, bueno, para el contexto también es que hay otros jóvenes que como que, como ya les dije, que como que lo acusan también y realmente por lo cual lo enjuician y encarcelan es por el de Burgess. Ah, ok, Y por ok, ok. eso, pues sí, va a la cárcel, ¿no? Ok. Y como siempre, él dice que, o sea, sí lo hizo, pero que Burgess había hecho el primer acercamiento y que lo había hecho por curiosidad. Obviamente nadie le creyó y fue condenado el 3 de diciembre a una sentencia de 10 años en prisión. Pero, pues, como pasa muchas veces en estas cuestiones como de la ley, pues, como era su primera ofensa y como tenía buen comportamiento y otra vez se hace como líder en la cárcel de las cocinas y como que todo el mundo lo Pues es respeta y así. que tiene Laura psicópata, Ajá, sí. lo respetan y le tienen miedo, porque Ok. decían que cuando estuvo en la cárcel era mucho de, me caes mal y como era el de la cocina le escupía o le echaba caca a la comida o así, o sea, cosas así. Ajá. Entonces la gente como que más bien lo... Está interesante eso que, o sea, se ponen en posiciones de poder automáticamente para tener poder de alguna manera u otra, ¿no? O sea, Son personas que siento que como que se adaptan muy fácil a cualquier circunstancia. ya, está interesante eso, la Sí. verdad. Aquí la esposa de Gacy como que estaba de, "Güey, ¿qué onda, no?" Y ya cuando sí lo condenan, le pide el divorcio. Ok. Medio lo forza a divorciarse y nunca vuelve a ver a sus hijos. O sea, fue como la última Ah, vez que ve a sus hijos. Por eso digo que es como, o sea, son relevantes porque existen, pero no son parte sí, de nunca su fueron vida, parte ¿no? ¿Estaban chiquitos los hijos? Pues sí, yo creo que eran como toddlers, o sea, Ok, como como niños, menores, ajá, sí, niños. porque pues, no fue mucho tiempo que estuvo casado ni nada Ok, de eso. ok, ok, ok. Ay, mira, se divorció el 18 de septiembre de ¡Feliz 1969. cumpleaños! Sí. Feliz divorcio de Gacy y cumpleaños. Ay, Y bueno, como que al final le otorgan todo a ella, o sea, la casa que compró, como que ujú. todo se lo queda a ella, pues, para como criar a sus hijos. Y mucho, o sea, ella no tanto que se quería divorciar, sino que su papá de ella le dice, güey, si quieres las cosas, te tienes que Sí, divorciar. porque el papá era como súper exitoso con sus cadenas del Kentucky y todo eso, ¿no? Pero bueno. Ok. Así las cosas con él. Bueno, como ya les dije, como que cuando llega a la cárcel es promovido a jefe de cocina. Hizo varios proyectos dentro de la cárcel como para mejorar la cárcel y todo. O sea, como que siento que dentro de la cárcel fue productivo en ese aspecto. Ujú. Y se ganó un premio por servicio distinguido por como que como que lo que hizo fue traer a los Jaycees a la prisión y como que ayudaran ahí a rehabilitar la prisión. Ok. Ya sabes, como el güey que cae bien porque he tries, ¿no? Seguro. Sí, no Pero bueno. sé, está raro que todavía los Jaycees fueran como a ayudarle, ¿sabes? Especialmente por todo lo que hizo, no sé. No, pues los Jaycees se ve que tampoco eran muy rectos, que digamos. Ah, ok, ok, tienes toda la razón, sí. Y bueno, o sea, como que, ya sabes, como que ires y venires, aplicó para la libertad condicional, no sé qué, y no se la daban y así. Y otra cosa que pasó cuando estaba en la cárcel fue que su papá se murió. Y él estaba muy, muy triste porque, como les dije, como que él siempre quiso como La validación. Y se murió se murió de cirrosis, o sea, como que fue una muerte así, pues. Es muy dolorosa la cirrosis, la verdad. Sí, 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 muy feo. O sea, digo, qué feo. sí. Y no lo dejaron ir al funeral. Ok. Pero bueno, después de 18 meses o 19 meses, no recuerdo exactamente, sale de la cárcel. Como que con todas, como que hizo diplomas, o sea, como que todas estas cosas que hizo en la cárcel, como que le ayudaron a que le redujeran la condena. Pero de 10 años a 18 meses Está cabrón. O Está sea, cabrón. es muy reducido. Sí, está muy cabrón. Ok. Y en el 70 es cuando sale, ya me acuerdo de sí. O sea, fue nada. Fueron menos, o sea, casi 2 años, pero nada, ¿no?
se regresa a Chicago y se establece ahí. O sea, se establece como en la famosa casa que compra con ayuda de su mamá. Digo que es famosa la casa porque es donde pasa toda la parte escabrosa, que es esta casa de aquí. Y es en Chicago. En Chicago. Como las aforitas de Chicago. Okay. Pero es esa zona. Sí. Y bueno, esa casa como que sale de la cárcel y se tiene que ir a vivir con su mamá porque obviamente es libertad condicional, no es una libertad por decir así. Tiene que presentarse, tiene que estar, debe de tener una casa establecida, debe de tener una rutina establecida. Exactamente, así es. Y bueno, todo este contexto llega a esta parte de la historia porque es importante, como no sé, para mí sí es importante entender de dónde viene y es como de, lo que le está pasando a él aquí es que está haciendo cosas y no lo están castigando por hacerlas. Claro. Entonces empieza como a escalar las cosas que hace, porque, o sea, no es hacer menos, pero bueno, es muy distinto obligar a alguien que te dé sexo oral a matar a alguien, ¿no? O sea, como que va escalando el nivel de violencia en que lo hace. Y bueno, se establece en esta casa que es la 8200, iba a decir 8213 porque me dio miedo decir... A ver, espera. 8213. Comunicación, sí, 8213. Ok. West Somerdale Avenue. Y era una casa, pues, modestona, pero propia, ¿no? Y como que él, en el documental decía que la diseñó él toda y como que tenía como un pasillo súper creepy que tenía como unas líneas así, no, es como muy creepy. O sea... Voy a buscar la casa, nunca la he visto. Él es creepy, en general, ¿no? Y en esta ocasión se vuelve a casar, o sea, como que se establece y se vuelve a casar con una mujer que tiene 2 hijos. Y en el documental como que dicen mucho que es esta cuestión de que él extrañaba a sus hijos, pero en realidad yo también siento que era como, o sea, varias cosas, como establecerse en esta nueva sociedad y el olvidar su pasado. Porque aquí lo que decían mucho es que obviamente no es, en los 70 no es como ahorita que googleas al vecino y te saldría... que tiene como que pues lo arrestaron por sodomía o por abuso. No, pues no, ahí como que se estableció en este nuevo lugar y fue de cállense, mamá no digas nada, hermanas no digan nada y otra vez volví a ser un miembro respetado de la sociedad, ¿no? ¿Sabes qué es lo que noto desde el principio? Que él está muy empeñado en tener en su imagen pública. Sí, o sea, 100%. Tal vez suena muy lógico porque es lo que hacen los psicópatas narcisistas y todo eso, pero es que realmente le pone empeño, ¿no? Para él es como lo primordial para poder seguir haciendo el resto. Por supuesto, y es como, te digo otra vez, se involucra mucho con el Partido Demócrata y como que abre un negocio, y esto es muy importante, que se llama PDM Contractors, que hacen trabajos de casa, remodelan casas y todo. Y entonces ya tiene un negocio, tiene una esposa, tiene una casa. Dicen que hacían como unas comilones enormes en su casa, como de 400 personas, y hacía un barbecue, invitaba a todo el mundo de la comunidad. Entonces, y esto decían mucho de, ibas a las comilonas, pero como que lo mantenías un poco, como que algo raro había de él. Entonces todo el mundo lo topaba, todo el mundo sabía quién era un miembro de la comunidad y así. Y así vive, ¿no? O sea, vive. Y a la esposa le dice, yo soy bisexual. Ah, bueno. Y y creo que tienen sexo 2 veces. O sea, como que decían mucho que esa relación no había amor, que era mucho también pragmático en el aspecto de, pues es la imagen que quiero dar y es esta la esposa. Esta sí ella. Es ella. Y ya, ¿no? Como que están ahí. ¿Qué tiempos aquellos, no? No sé, o sea, aparte que se lo haya dicho derecho, ¿sabes? Así como de, yo nada más necesito una fachada, necesito una barba. ¿Quieres pues ser mi barba? Básicamente le dijo eso, ¿verdad? Pues sí. Y aquí también es cuando empieza a hacer toda esta cuestión del payaso. Y él, me refiero a que es llamativo porque es un payaso y decíamos es creepy y todo, pero en realidad era como que a él le gustaba ser payaso. Y entonces crea este payaso que tenía 2 payasos. Este es Pogo el payaso y el otro era Patches el payaso. Y él como que diseñó toda la imagen y Pogo era como más serio. No, perdón. Pogo era un payaso más alegre. Y Patches era más serio, como que tenía toda esta persona y era un grupo de payasos que iban como a hospitales y como que era para entretener a los niños. En realidad era un pasatiempo que él tenía. Y como otra manera, ahora como los que son el payaso de las sonrisas y eso, ¿haz de cuenta? ¿Cuáles son esos? No los conozco. Es como un grupo, generalmente son jóvenes que van... payaso, doctor sonrisa, algo así se llama, y van a los hospitales, pero ellos no se visten de payaso, nada más es como la persona que tienen como de, somos payaso y yo me llamo el payaso Paquito, ¿no? Y no es realidad que se visten payasos. Realmente me dan miedo los payasos, no podría, güey, ¿verdad? Sí, no, bueno, pero bueno, él no cobraba por las actuaciones y decía que actuar como payaso le regresaba a la infancia.
Y se presentaba como en numerosas fiestas locales, eventos políticos, actos benéficos y hospitales infantiles. Esa era la cuestión del payaso. Y se los aclaro porque no tiene nada que ver con que mataba gente, ¿no? O sea, y no los mataba vestidos de payaso. No, para nada. Pero bueno, la prensa usó como el mote de payaso asesino porque, te digo, es como... Me choca un poco eso, porque no es fiel tiene nada a lo que es real. O sea, no hay necesidad de exagerar algo que ya es por sí solo algo horripilante, ¿no? O sea, no hay necesidad de inventar de que, ay, que él es payaso. Y bueno, aquí ya le voy a entrar al modus operandi. Y es un modus operandi extraño, porque no es un modus operandi. O sea, como que siento que él no era una persona particularmente ordenada en la manera de asesinar o de, pues, violar y de secuestrar y de hacer todas las cosas que tenía, porque siento que él era muy soberbio. Entonces él no creía que jamás le iba a pasar nada. Entonces había dos vertientes del abuso. La primera era sus empleados. Es importante la empresa que les digo que fundó, porque lo que él hacía era, o sea, si tú haces una empresa de construcción, pensarías que vas a contratar a personas que saben hacer construcción. Pues no, él contrataba a chavitos muy jóvenes, muchos que se habían mudado a la ciudad solos, buscando trabajo y como para, pues, sobrevivir, ¿no? Entonces contrataba a estos chavitos con toda la intención de hacer lo mismo que hacía siempre, de emborracharlos, hacer fiestas, se los llevaba a su casa, abusaba de ellos y a muchos los dejaba ir. Era como de ya, o sea, y él dice en las cintas como de no, había pues algo que me hacía molestar y ya decidía que entonces los mataba o no. O sea, no sé, era como de, pues, de contentillo, básicamente. Ajá, exacto, muy caprichoso. Era como me cagó el palo, lo mato, literal, o sea, sí, muy feo. Y la otra, y esto me parece muy fuerte, hacía cruising en estaciones de Greyhound, como en Estados Unidos hay estas como marca que se llama Greyhound, que son como camiones muy baratos donde la gente viaja, y decían que eran muchos chavitos gay que escapaban de sus casas porque eran hogares homofóbicos y entonces buscaban irse a una ciudad como Chicago donde pues igual podían encontrar una manera más libre de vivir, ¿no? Pero entonces él iba y pues agarraba a estos chavitos y se los llevaba a su casa y pues nadie los buscaba porque eran chavitos homofóbicos, homosexuales que se habían escapado. Y aquí entra mucho la policía, porque sí había algunos que sí denunciaban, pero como eran homosexuales, la policía era tan homofóbica que nunca perseguía a esos leads. O sea, como que era como, es un chavito gay. Supongo que seguro también se escaparon así, ya sabes. Y aquí sí es importante recalcar que eran muy chavitos, o sea, eran adolescentes que se escapaban, niños de 18 años, el veinteañero ahí que medio ahí estaba tratando de hacer su carrera. Y esos eran los dos modos que hacía: cruising y gente que contrataba en su empresa. Aquí ya se pone muy escabroso el tema porque ya no solo era abuso, sino que también era asesinato. Y solo voy a hablar de 2 casos puntuales, porque ¿para qué me clavo en decirles 33 veces como, o sea, no quiero hacer eso? Y bueno, y es muy importante esto también del modus operandi, antes de entrar como conciso a lo que hacía, al primer asesinato que hizo. Es muy famoso él, porque en esta casa que les digo, mataba a las personas y las enterraba en la casa. Como que había las casas gringas como que están levantaditas y abajo tienen no entiendo como eso, no entiendo esa estructura así, pero sí sé a qué te refieres, o sea, que están levantadas y puedes irte abajo así como le dicen crawl space, literal. Y el suyo era más alto de lo normal. Eso es como, él obviamente lo planeó así por alguna razón. Sí, porque lo diseñó, ¿no? Él diseñó y como que fue haciendo las modificaciones necesarias como para las cuestiones, ¿no? Entonces lo que él hacía es los mataba, generalmente los ahorcaba y así los dejaba ahí, los metía a ese espacio inicialmente y ponía cemento encima, entonces iba como en capa, así, sí, exacto. Perdón, voy a dejar la imagen, pero encontré una maqueta de la casa. Pero es que eso, espérate, primero empezó ahí, pero después empezó a ser tanta gente la que mató y metió ahí, que justo ya era en la cocina. Aquí viene como donde es como un croquis de donde fueron encontrando cuerpos. En la cocina, en el garage, en la bodega, o sea, en 1000 lugares lo fue haciendo. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo nadie se daba cuenta, uno, de que pues o muchas veces desaparecían los chavitos y sus papás continuaban buscándolos, pero 2, o sea, de que, ¿qué onda, no? O sea, no sé, la esposa en ese momento. De la esposa se acabó divorciando, pero no por eso. Fue como de, no, ya no funciona.
pero sí empezaron a pasar los asesinatos cuando estaban casados. Me genera muchas preguntas justo esto que dices, porque siento que también el ir a enterrar algo es como muy, muy laborioso, a menos de que lo haya hecho en la noche, a menos de que lo haya hecho como sin la esposa, y también luego abajo de ya de la cocina o de una estructura que ya existía, o sea, sí me genera muchas dudas, la verdad. Supongo que, por ejemplo, la esposa era cuando el crawl space, ¿no? Y luego ya... O sea, pero por ejemplo, muchos de sus trabajadores sí decían de que, puta, íbamos a la casa y de repente la cocina tenía como una capa nueva de concreto y no entendíamos por qué, si no tenía como razón de ser. Y no solo eso, o sea, a mí lo que más fuerte me parece es que varios chavos fueron y dijeron, este güey está abusando sexualmente de mí, este güey no sé qué, y siempre era como de sí lo citaban y pasaba algo, pero por algo, o sea, no llegaba el chavo a testificar o había pasado algo, y por muchos años, porque esto duró como 8 años más o menos, está como killing spree, yo le diría. Ajá. Durante esos años, mucha gente dijo, este güey abusó de mí. O sea, como que, te digo por eso que lo debieron de detener mucho antes. Las señales estaban ahí, pero simplemente... Nadie las como siempre, es cosas que no han cambiado hasta el día de hoy. Y también quiero decir esto, que él fue una persona, que ya lo dije, pero que relató con pelos y señales que le hizo a cada una de las personas que asesinó. Y bueno, aparte de que los enterraba así en la casa, esto es importante, también algunos los echó al río. Okay. Al río entre Chicago, que no sé cuál es. Okay. Tampoco soy buena en geografía, amigos. Ay. Pero bueno, ahí los iba a echar al río. Entonces, explicaban en el documental, porque entrevistaron a todos los policías, y sí, no tienen brillo en los ojos, ¿sabes? Porque les tocó, pues, desenterrar todo esto. Pero decían, claro, los aventaba, cuando hacía frío, entonces los cuerpos se van al fondo, y para muchos, para cuando ya se calentaba el ambiente, ya estaban muy descompuestos. Entonces, claro, era difícil encontrar el cuerpo en el río enorme de Chicago, ¿no? Tengo un dato curioso muy escabroso, pero porque lo vi en Reddit. A ver. Que era un thread de cuál es el dato curioso más escabroso que sabes que si se lo dices a alguien van a decir, ¿tú qué pido? ¿De dónde sacaste eso? Y uno era que te das cuenta que la primavera llegó cuando los cuerpos empiezan a salir flotando de los ríos. Porque se llenan de gases, se lo explicaron, por el calor. Empiezan a flotar. Ajá. Y ya así me quedas, sí. Ahora ya saben, yo puedo decir de dónde saqué la información, pero la persona que sabe esa información no sé de dónde la sacó. Seguramente entonces... es como policía, ¿sabes? Sí. Oye, adivina cómo se llama el río de Chicago. Ya vi, el Chicago River. Se llama el Chicago River. Pero más bien como que los echaba como ahí, ya sabes, o sea, como no en la ciudad de Chicago, sino como... hacia las afueras. Ajá. Ah, okay. Pero bueno, entramos al primer asesinato conocido de Gacy. Porque él dijo que ese fue el primer asesinato. O sea, él lo dijo todo. Él sí dijo, pues ya estoy aquí, me voy a soltar. Sí, y como había gente escuchándolo, pues... él feliz, güey. Y fue el 3 de enero de 1972, en una fiesta familiar. Tuvieron una fiesta familiar la noche anterior y no sé, que estaba ahí en Chicago y dijo, voy a ir a ver unas esculturas en la calle, y pues fue cruising, básicamente. Lo que fue hacer fue cruising, todo lo demás es excusa. Y se llevó a Timothy Jack McCoy, un joven de 16 años, desde la terminal de autobuses que les comenté que es lo que hacía. Y este chavito iba a casa de su papá en Nebraska, pero le dijo, ok, es que mi autobús no sale hasta el mediodía, y Gacy le dijo, vente, yo te llevo a ver Chicago, después vamos a la casa, comemos algo y te quedas a dormir y te llevo como al mediodía al siguiente del... Ok. Ajá. Y pues se lo lleva a su casa y no especifican qué hicieron, pero pues el chavito se quedó ahí, ¿no? Y como que Gacy dice que al día siguiente en la mañana se despertó y que lo vio en la puerta con un cuchillo, y entonces, esto dice él, saltó de la cama, le quitó el cuchillo, como que lo sometió y pues lo mató, básicamente. Le clavó el cuchillo, lo ahorcó, así como que... Lo apuñaló en el pecho, y pues Gacy, siendo un hombre mucho más grande, fue rápido el sometimiento y ya como que estaba así de, ¿qué pedo? Así, y salió como al comedor y se dio cuenta que el chavito más bien le había hecho el desayuno, y que como que lo fue a despertar y como que se le había olvidado que traía el cuchillo en la mano, y entonces Gacy literal fue de upsi dupsi. O sea, como que fue ese el primer asesinato, pero sí siento que, pues abrió la llave, ¿no? Más que nada era el siguiente paso. O sea, era eso, cualquier cosa, o pudo ser mentira esto, y lo mató y ya, ¿no? Sí. Oye, ahorita hicimos un corte y estaba hablando con Chris en el corte de que esta historia me sonaba familiar,
Y me recordó que en Mindhunter, en uno de los episodios de Mindhunter, cuenta, porque me acuerdo perfecto. Sale él, ¿no? Sale como según yo sale Gacy como... Sale al final, como que muestran de que lo entrevistaron. Sí. Y bueno, por si quieren ver a Gacy en otro contexto, es muy famoso él, o sea, hay le decía a Pris que creo que es la página de Wikipedia más nutrida que he visto de un asesino en serie. Sí. Seguro la de Ted Bundy y así, pero, o sea, o sea, hay como... Le vamos a poner la imagen de qué tal. Oye, sí es cierto. Está muy cañón de nutrido. Sí. Está larguísima. Sí. Nunca había visto una así de larga. Sí. Ok. Bueno, ya llega al final. Y una página de Wikipedia tampoco. Pero bueno, aquí empezó Gacy con esta cuestión de enterrar, lo enterró abajo de su casa, le puso concreto. Y en una entrevista años después del arresto, Gacy dijo que se sintió completamente drenado después, pero también dijo que cuando lo apuñalaba, pues tuvo un orgasmo. Entonces como que se dio cuenta ahí que la muerte era la máxima emoción que él podía sentir para controlar a alguien. Y pues ya, lo que saben, ya para qué repetirles 18 veces que psicópata hecho y derecho de que asesinar es como la máxima emoción que un psicópata asesino puede tener, ¿no? Sí, regresando al tema de los datos curiosos y de dónde los sacaste, ese es mi dato curioso más macabro, es que la mayoría de los asesinos seriales, y casi no lo hablan, tienen orgasmos mientras matan a sus víctimas. Yes, en efecto. Perdón, producción. Y bueno, perdón, producción. Este asesinato fue, voy a corroborarlo, el 72. Ok. Entonces, del 72 al 78, que es de lo que voy a hablar ahorita, que es el último asesinato de Gacy, pasaron todas estas 32 personas. Y justo por eso me pegó mucho, porque sí siento que es como una parte de la historia de nuestra comunidad LGBT que es como de nadie los tomaba en serio. Y entonces era como de, es el chavito que se escapó. Y muchos papás sí denunciaron. Y es como de, pero no sabían. Porque como no hay huella digital, no hay huella de, o sea, nadie sabe, ¿no? Si es un cruising y te sube al coche, o estos chavitos que trabajaban en la empresa, es como, pues de repente, o sea, como que entrevistaban a varios que habían trabajado y que pues no sufrieron de este destino, que decían, pues es que pasaba muchísimo, que pues eran chavitos de 20 años y de repente nada más era como, pues renunció y se fue, y pues no pensabas más. Y uno dijo, solo una vez sospeché porque era mi amigo que teníamos el mismo coche y de repente desapareció pero dejó el coche, ¿no? Ok. Entonces estaba raro, pero en realidad no tan raro, como que pasaba mucho. También era la época hippie, entonces muchos como que se iban, o sea, como que era una época, o sea, siento que como que todos estos casos y estas situaciones nos hacen más conscientes conforme pasa el tiempo y ahora que desaparezca alguien es muy distinto a en ese momento, ¿no? Claro. Estaba pensando un poco sobre, no es paralelismo, pero, o sea, que al final las comunidades más marginadas socialmente y con los que tienen más prejuicios por parte de la sociedad son las víctimas más fáciles de los asesinos seriales. O sea, en el caso de las trabajadoras sexuales, los hombres gays, porque también, o sea, no solo fue John Wayne Gacy, sino también Jeffrey Dahmer, me parece. Entonces, y ahí eran hombres afroamericanos. Ajá, exactamente. Además. Entonces creo que se me hace importante señalar eso, ¿no? La importancia también de ser inclusivos y de tomar en serio a todo mundo, no importa sus condiciones. Sus condiciones, exactamente. No, 1000%, y creo que es muy fuerte. O sea, creo que al final del día yo estaba así de que, no mames, o sea, eran puros chavitos que pues salían a la vida a tener una mejor vida, ¿no? O sea, muchos de familias, muchos no, o sea, como que sí hablan mucho de estas muchas personas y hay como casos muy específicos en donde las familias los buscaban desesperadamente y no, pues no sabían nada, porque como este chavo, ¿no? El primero es como de, pues paró ahí de pit stop, pero pudo parar en otros lugares, me explicó, o sea, nadie sabía realmente cómo el camino que había tomado. Sí, claro. Entonces apareció en el camino y ya, pues, quién sabe, ¿no? Porque se fue en un Greyhound. Y se perdió de ahí. Se perdió, ¿no? Pues nadie supo, ¿no? O sea, lo saben porque lo dijo. Ajá, ¿sabes? Sí, no porque lo hubieran podido encontrar o saber algo de él. Y bueno, ahora saben de varios más por el ADN. O sea, como que las familias... O sea, lo que pasó, creo que fue en el 2015 que volvieron a abrir el caso, es que las familias de los desaparecidos que cumplían con cierto perfil que podría haber sido John Wayne Gacy, donaron ADN a la policía de sus familiares y así encontraron a varios. Así fue como... Bueno, pero por lo menos... Ya tuvieron paz de saber qué pasó. Paz y un cierre, sí. Pero bueno, el último asesinato
de John Wayne Gacy es el más importante porque fue gracias a él, a este chavo que lo cacharon, y ahí fue porque ya muy descarado. O sea, como que la policía decía ya no tenía cuidado. Y fue este chavo, Robert Pist. Ok, a ver. Okay. Él era un chavo de familia unida, pues era una familia muy, todos eran chavos, pero me refiero a que no era como los que hacía cruising o estos chavitos que contrataba así, sino que era un miembro de la comunidad de donde él vivía, donde Gacy vivía. Tenía 15 años y trabajaba en una farmacia. Todo esto es importante porque tengo un empleado de medio tiempo y estaba en la farmacia estaba afuera en la calle, estaban haciendo trabajos de construcción de la compañía de John Wayne Gacy. Y entonces este chavito era como de, bueno, voy a salir por algo y regreso. Y nunca regresó. Y una compañera suya, o sea, como que le dijeron, y la última vez que lo vieron, ¿qué lo vieron haciendo? Y esa compañera suya dijo, estaba hablando con el güey de la constructora. Fue la última vez que lo vi. Y ya, como que entonces todo el mundo pues bueno, no sé qué. Y todo esto fue porque era cumpleaños de su mamá. Y la mamá lo fue a buscar. Del chavo. De la mamá de Robert, era cumpleaños. Y fue a buscar a Robert, así de, bueno, ya nos vamos a ir a cenar. No, pues Robert no regresó. O sea, salió por algo, no me acuerdo qué. Salió por algo y nunca regresó. Y pues obviamente ahí como que fue de, what the fuck. Pero esto, o sea, fue porque se actuó inmediatamente, ¿no? Supongo. 1, se actuó inmediatamente. 2, era un güey que estaba trabajando ahí. O sea, no era la misma circunstancia. No eran personas que trabajaban con él. O sea, como que te digo, ya se hizo muy arrogante al respecto. Sí. O sea, ya no eran como personas anónimas, ¿no? Él en particular no fue anónimo. Y pues obviamente la familia se empezó a mover y era como de, no hay manera. Era un chavito como muy apegado a su familia y la mamá de, no hay manera que se perdiera mi cumpleaños, ¿no? Entonces como que Robert le dijo a su amiga, este güey quiere hablar conmigo porque me quiere ofrecer un trabajo. O sea, no fue de que se lo encontró en la calle, sino que más bien había una razón para esta conversación, ¿no? Y bueno, pues Gacy básicamente lo secuestró y lo mató. No sabemos bien si se lo llevó a fuerza o Pist fue como de, me está ofreciendo un trabajo y quiero este trabajo. Y como que le ofreció sexo y él no quiso y bueno, ¿sabes? La cuestión es que lo mató, ¿no? Y bueno, esta desaparición lleva como a que la lupa se ponga o sea, la atención se ponga en John Wayne Gacy porque la mamá de Pist va y denuncia esta situación y pues, ya cuando empiezan a investigar todo señala a él. Entonces la policía va a casa de John Wayne Gacy con una orden de, ¿cómo se llama? De allanamiento. De cateo. Sí. Y se meten, como que ven el crawl space y se meten y dicen, huele raro, pero no vemos nada, o sea, no hay nada aquí que realmente nos indique que él fue. Y sí encuentran objetos extraños, porque como todo psicópata guardaba algo de cada persona que mataba. Sí. Uno importante es un anillo como en Estados Unidos, aparentemente cuando se gradúan las personas de la high school, les dan un anillo con sus iniciales, por lo que entiendo. Aquí también en el TEC de Monterrey dan anillo, pero en la universidad. Porque se sienten gringos. Se sienten gringos, la neta. Y el anillo coincidía con las iniciales de otro chavo desaparecido. O sea, como que ya cuando hicieron la investigación y así, como que se dieron cuenta que era algo que se había mencionado. Y cuando abren Expediente Gacy, se dieron cuenta que estuvo en la cárcel. Porque haz de cuenta que esto sucedió. Él vivía aquí, en un suburbio de Chicago, y esto sucedió en este suburbio de acá. Entonces la policía se llama Des Plaines, como el lugar. Pues obviamente no ubicaba a Gacy, no era como alguien en su scope. Como que, pues sí, se dan cuenta que tiene todas estas acusaciones de abuso y aparte que estuvo en la cárcel. O sea, como que se dice, ese departamento policíaco sí hizo la tarea, pero ¿por quién fue? O sea, porque él era era un adolescente, 1, y 2, era alguien que vivía en su casa, que su mamá, o sea, como que todo coincidió para que él fuera como, por eso es importante él, ¿no? No, que los demás no, pero él fue como el... Sí, porque es un cierto perfil así como me choca ese cliché, pero es como de un chavito perfil de buena familia, una familia unida, ¿sabes? Sí. Entonces sí. Eso sí importa. Que me parece muy triste en realidad, digo, pero por fortuna pues lo pudieron parar, ¿no? Básicamente. Claro. Y entonces lo que pasa es que no lo pueden arrestar porque no encuentran nada realmente concluyente, pero pues empiezan a sospechar de él porque todo queda. No, claro, y ahora sí que el expediente está ahí, ¿no? Sí, y entonces lo que hace la policía es que les dan autorización, lo empiezan a seguir a todas partes. O sea, 24 horas trae a policías y se van turnando los policías y salen todos los policías que lo siguieron y dicen como que nosotros pues nos hacíamos los amiguitos de él y entonces iba a tomar café y nos sentábamos a tomar café con él y platicábamos
como que dicen una frase muy cabrona que es: nadie que tiene algo que esconder se sentiría cómodo con que te estuviera siguiendo la policía, y menos alguien que tiene algo que esconder. Claro. O sea, me explico, claro. si yo que no he hecho nada de este tipo en mi vida, o sea, me empieza a seguir la policía, pues obviamente como que es una invasión de tu privacidad que te va poniendo. Empiezas a decir, me van a descubrir que maté a alguien, pero realmente no maté a nadie, pero no sé. Sí, o sea, como que está muy cabrón, ¿no? Pero así, de que muy intensa, de que lo seguían a todas partes. Y decían que John Wayne Gacy manejaba horrible, que es una de las como cuestiones que tenía. Entonces, que iban atrás y él adelante así. ¿No será que lo hacía a propósito también? No, que siempre era así. Siempre era como muy de manejar horrible. O sea, como que lo mencionan. Sí. Seguro sí lo hacía más, pero sí manejaba muy bien. Okay. Y así como que todo el tiempo lo seguían y iba y hacía esto, no sé qué. Y para esto él contrata a un abogado. Y el abogado me cae muy bien porque él como que entra y dice, ay, bueno, estoy como representando a un güey normal que le están acusando de esto. Y era muy joven, es él, este güey. Ok. Ajá. No recuerdo su nombre ahorita, no importa, pero bueno, él como que está ahí y le dice, bueno, pues hace esto, no sé qué. Y como que todo es como abierto, o sea, le dicen, te vamos a seguir. Él sabía perfecto quién lo estaba siguiendo. Y pues un día como que ya no aguanta. Y como que va a casa de su abogado y le suelta toda la droga. Dice el abogado, así que se le queda viendo y que cuando le preguntó así de, ¿fuiste tú? Y que Gacy le contestó esta frase que es, mira, pues yo he sido jurado, ¿cómo es? Era como, yo he sido juez, jurado y sentenciador de muchísima gente. Y que toda esa noche le soltó así toda la sopa. Y que obvio el abogado no podía ir con la policía de, oye, pues sí me dijo esto porque pero que sí bajó. Por el cliente, la relación. Bajó esa noche y dijo, hagan otro cateo en la casa. No les puedo decir más, pero hagan otro cateo. Ok. Y entonces en esa segunda orden, como que entraron y empezaron a notar, un policía notó que salía como de la ventanilla del baño que está como abajo en la pared, olor a muerto. Y entonces que dijo, no, pues... Y ya empezaron a escarbar y empezaron a encontrar todos los cuerpos. Ninguno era de Robert Pist. Ese era el tema también. Entonces como que básicamente como que fue muy rápido, o sea, como que muy raro, ¿no? O sea, como de que tantos años de denuncias, obviedades que estaban pasando así, nadie, yo siento que nadie le dio seguimiento, obviamente, y con fue así, o sea, porque es como de John Wayne Gacy obviamente sintió toda la presión, funcionó esta táctica que hicieron de seguirlo. Está muy interesante y poco práctica, no sé, esa técnica está muy extraña. Ahorita yo creo que no sería legal ni siquiera. Ok, claro, sí. Y ya, en resumen, eso, y que mucha gente empezó, como, obvio se empezó a hacer mediático y todo, mucha gente empezó como a decir cosas que había notado de Gacy. O sea, por ejemplo, uno de sus empleados dijo que una vez le había pedido tirar ropa ensangrentada. O sea, como que detallitos que dices, o sea, ya cuando vas haciendo el rompecabezas. Sí, tienen sentido, pero así por sí solas es como de, ok, como que no le haces caso. Ay, esas cosas me dan mucho miedo, ¿sabes? Sí, está muy cañón. Sí. Y bueno, ese mismo día que empezaron, porque aparte decían los policías, que me parecía muy interesante, pues nosotros lo hicimos. O sea, no es como que en esa época no había ADN, ni había como todo este cuidado forense. Entonces nosotros policías, así de que tan, sin máscaras y nada, o sea, como que y salen así fotos de ellos así como, o sea, al final son 20 y tantos cuerpos que estás encontrando, de que metidos abajo, creo que había uno en la pared, o sea, de que horrible, ¿no? Y como que iban poniendo banderitas. Así como de aquí hay otro, o sea, como para empezar a dividir, porque pues obviamente pues ya estaban todos descompuestos, la mayoría. Quiero decir que estoy en shock, o sea, sé te lo juro, de eso, pero sí estoy en shock. Está muy cabrón, o sea, yo como que empecé a entender cómo lo hacía, dije, o sea, qué trauma, o sea, no sé cómo, es muy feo, muy feo. Y bueno, ya cuando lo arrestaron, pues él sí habló, o sea, les digo, habló, y por eso hay un documental con todas las cintas. Sí. Y en el documental no o sea, dicen que él dijo exactamente cómo mató a cada uno, y en el documental no lo dicen, y yo no lo quise investigar por mi sanidad mental. Sí, pero no, bueno. O sea, la verdad es que en este podcast sabemos que no es necesario. Exactamente. Y entonces él confesó que haber asesinado al menos 30 jóvenes. Se encontraron 33, pero en realidad no sabemos, porque dijo al menos. Sí. Y la mayoría las enterró en su casa, pero varios los echó al río. Sí. Y creo que enterró unos por ahí. O sea, como que tuvo varios lugares, el principal siendo su casa. Y Robert Pist lo echó al río. El problema es que, ¿qué mes era? Diciembre.
Entonces estaba todo, y fue un año donde hubo muchísima nieve, como muchísimas, ¿cómo se llama? Blizzards, como... Sí, tormentas así. de nieve, sí. Y entonces, pues, básicamente, pues, imposible, ¿no? Ajá. Y Robert Peet eventualmente apareció cuando se derritió En primavera. En primavera apareció, por fortuna su familia supo que le pasó. Yeah. Y pues les comento, igual muchos de los chicos que no habían sido se cerró el caso con muchos John Does, como le dicen. Uh-huh. Y el caso lo volvió a abrir un fiscal en el 2015 cuando se dio cuenta, creo que fue el 2015, fue en esta época de la vida, o sea, muy ya hace poco 2000, tiempo. Sí. Ajá, hace poco porque tiempo. fue descubierto que en 1970, o sea, finales de los 70s, sí. Y todo esto fue hasta los 2015. Exactamente. ¿no? Y cuando se dieron cuenta que podían intentarlo con el ADN, se abrió el caso y se encontraron varios, pero el documental termina de decir, tú sospechas que tu familiar desaparecido pudo ser víctima de John Wayne Gacy, llama a este número. Ok. Y yo, ay, no, me qué creepy, sí, horrible. Y yo así lloré un buen. Sí, no, está. Y bueno, después de este shock que movió a Pris de la silla. Si me vio muy afuera fue porque me espanté mucho. Pues básicamente, la verdad, entró la etapa de juicio, que fue en chinga. O sea, de que luego lo encontraron culpable, obviamente, es como... No había mucho que hacer. Hasta el abogado dice, cuando llegó el veredicto de que en 2 horas, ya sabes, sí, dijimos, muy, oh, fuck, ¿no? Muy claro. Y pues lo juzgaron a pena de muerte. Ok, vale. Como 3 puntos nada más. Durante toda esta investigación que se hizo, él dijo que había otros cómplices, pero en realidad no hubo nada concluyente. Yo siento que sí hubo cómplices, fueron personas que fueron obligadas a hacer... Yo siento que él fue, ¿sabes? No creo que realmente... O sea, o gente que ignoraba cosas así de, ay, otra vez estás metiéndole concreto a tu piso, pero en realidad yo personalmente no creo que por el tipo de persona que era, hubiera metido a otras personas a su juego. ¿Me explico? Como que era el ego para el de hacerlo él. ¿Qué más les puedo decir? Intentó meter 1000 veces, mil veces apelaciones, todas denegadas. Nunca le dieron chance de hacer nada distinto. Y él fue condenado en 1980. Ajá. Entonces duró como 2 años el juicio, en todo eso así. Y murió por inyección letal el 10 de mayo de 1994 a los 52 años. 1994 fue, 10 años como ahí en Death Row que le llaman, ¿no? Sí. Y pues la otra cuestión es lo que les decía un poco, que también se cree que posiblemente hay más víctimas, pero pues no, o sea, como que lo encontraron culpable de las 33 que les comenté y no han sabido de más. O sea, nadie más ha salido a decir nada. Y pues eso, pues así como que murió y pues con él murió, supongo, parte de esas posibles confesiones. Pero no por primera vez, pero sí siento que en este caso sí hubo justicia en el aspecto de... no, o sea, no lo dejaron mover, o sea, ni siquiera lo sacaron de pena de muerte. O sea, yo no soy pro pena de muerte, pero... Ay, no sé, pero es para complicado, como sí. él, sí. Sí, o sea, es complicado, ¿no? Al final del día creo que pues no había más que hacer. Y también justicia a medias, ¿no? Porque se pudo haber detenido antes y no hicieron nada, desde el primer caso. Sí, ¿no? ese. Y pues esa es la historia de John Wayne Gacy. La verdad no me quise clavar mucho en detalles porque creo que, como dije, también es como revictimizar a las víctimas, ¿no? O sea, de que no es necesario. Sí, no es necesario. O sea, con que sepamos más o menos cómo era ya es suficiente, ¿sabes? Y también creo que era un asesino de su época. O sea, como que todo en su época le ayudó a ser tan prolífico. O sea, como dices y como decimos, o sea, pudo ser detenido mucho antes si alguien le hubiera rascado tantito más. Sí, ¿no? Sí, claro. Pris, opiniones. Pues estoy en shock. Sí, me dejó en shock. Creo que no sé cómo explicarlo porque, como te decía, no sabía el caso a fondo, pero sí sabía, ahora ya recuerdo por Mindhunter y por otros, ¿cómo se dice? Docuseries donde lo mencionan. Sí, es muy famoso. Es muy famoso. También seguramente los Simpson en algún momento lo han de haber, no lo dudaría, citado de alguna manera. O sea, sí, es un icono pop, se podría decir en el mal sentido de la palabra. Sí. Pero es justo la temporada, ¿no? Pero yo ahorita le estaba diciendo a Chris que justo encontré en el internet, en una galería, alguien hizo una maqueta. No creo que sea la casa porque no era de 3 pisos, pero es una representación más o menos como la casa de John Wayne Gacy.
y pusieron, bueno, voy a poner las imágenes, no las quiero describir. Ah, sí, donde estaban los cuerpos. Sí, donde están los cuerpos. Y la verdad es que me causó mucho shock y también le decía que siento que al ver a John Wayne Gacy me da mucha mala vibra, o sea, me da una vibra muy, muy dark. Y me estoy viendo como señora esotérica, pero no sé, de verdad me parece muy choqueante todo. Y yo creo que, como dices, sí es todo un psicópata. O sea, sí tiene todo el perfil. Por eso digo, este caso es perfecto para entender, sí, ¿no? O sea, de que si tuvieras que, no caso de estudio, pero si tuvieras una clase así de psiquiatría, ¿no? Así de psiquiatría clínica, que es un psicópata, es John Wayne Gacy, ¿no? Sí, todo. Y yo también iba a mencionar, en la parte que dices o sea, duró 6 años, por lo que conté, mis matemáticas detrás de cámaras. Comunicación. Generalmente siempre pasa eso, se vuelven como muy, especialmente los hombres, porque las mujeres no nos importa, siempre somos más limpias, podemos pasar más años matando gente, pero se vuelven como muy cínicos sí. Y así como de nunca me van a atrapar, nunca me van a atrapar, y se vuelven también más impulsivos, ¿no? Entonces creen que les da como ese trip de ego de soy un dios y tengo como el poder de decidir quién vive y muere, que es básicamente lo que están haciendo. Entonces ahí es como eso es lo que al final los echa de cabeza. Que eso está muy cabrón de él, ¿no? Esta parte de que algunos los dejaba ir y otros no. Es que es un complejo de Dios, si te pones a pensar. Alguna vez alguien me contó que los doctores especialmente los cirujanos, tienen un complejo de Dios parecido así, porque pues, son quienes deciden, no si decides, pero más bien como que tienen la vida en tus manos, ¿no? Sí. Entonces hay muchos tipos de psicópatas Seguro funcionales. Muchos doctores son sí, psicópatas. Me lo dijo, era una doctora que me dijo eso, la verdad. Y se me hace muy interesante como esa parte, pero también que pueden ser muy funcionales y no pueden estar matando ni asesinando gente. Claro. ¿No? También iba a decir, hoy es el día de los datos curiosos escabrosos, porque ahorita que dijiste sobre Death Row de John Wayne Gacy, y bueno, no les voy a contar mucho, pero más bien quiero contarles el dato escabroso que a mí me dio mucho miedo, que decían que en Japón los criminales que están esperando la sentencia de muerte no saben que van a ser ejecutados hasta en la mañana de la ejecución. Me parece que en Estados Unidos sí les dicen el siguiente mes, pero ahí es como despiertan, hoy te vamos a matar. Qué fuerte, ¿no? Porque... Sí, y vi un comentario que alguien decía, pues la gente que mataron no sabían que ese día iban a morir. Sí, es como una tortura, exacto. Sí, y me pareció interesante, pero sí muy tortuoso, ¿sabes? Es como... Sí, la pena de muerte es complicada, creo que es un tema complejo. Pero bueno, la verdad es que sí, te digo, creo que estoy más sorprendida de cómo me siento después del episodio que del episodio en sí, porque está muy fuerte, la como verdad. Que a mí me pasó que estaba viendo el docu y como que siento que estaba tratando de... Pero cuando acabó fue igual, fue como que asco, o sea, me sentí como asqueada, así como de... O sea, me dio mucho coraje, como que estos chavitos, pues lo único que querían era ser gays, ya sabes, o sea, no había nada, sí. Y muchos eran heterosexuales, pues, pero... Una de las cosas que más me impactó, y es que si bien es el documental, a pesar de que siento que no tiene mucha propuesta en cuanto a un documental, es escuchar las cintas en sí, como él narra todo con una voz totalmente neutral todo el tiempo. ¿No? O sea, está hablando de matar a gente, está hablando de traumas que tiene de niño y todo es igual, ¿no? Que es como, es una característica de los psicópatas, que... Alguna vez leí un libro que era un güey, creo que era psiquiatra canadiense, que iba a las cárceles y les hacía tomografías a los presos. ¡Ay, sí! Ajá, y decía que generalmente una persona normal que no tiene psicopatía, cuando tú dices gato, tu cerebro tiene una respuesta. Cuando dices asesino, tiene otra, ¿no? Tu cerebro lo muestra. Y con los psicópatas todo es igual, todo es neutral. Entonces, como que me quedó muy claro en él cómo narra así de que su trauma de vida, cómo asesina gente, las partes más feas de su vida, y todo es un tono neutral. No hay emoción en él. Y me parece muy fuerte eso, porque sí siento que los psicópatas como que necesitan esas cosas. O sea, que no está bien, ¿no? Ni los estoy justificando ni nada, pero ellos como que lo que buscan es sentir. Y ya no, cada vez es como más extremo lo que tienen que hacer para sentir. Sí. ¿No? Y a mí me da mucho miedo quedar atrapada, o sea, ser yo y mañana despierto en el cuerpo de un psicópata y estar atrapada en una mente psicópata. O sea, porque sí da miedo, ¿sabes? Y él da mucho miedo, él como que eres una, no sé, o sea, como que todo el caso es muy frustrante para mí, o sea, fue frustrante y todo. Y los policías dicen así como de, ni antes ni después hemos encontrado, de ese caso hemos
vuelto a vivir algo así. Ajá. Y sí creo que por desgracia, fortuna, no sé, sí fue un parteaguas muy importante como para entender que pues no porque sea de la comunidad y, o sea, como un miembro proactivo de la comunidad y todo, o del Partido Demócrata, o de los Jaycees. Estos malditos derechosos. No, perdón, izquierdosos. O sea, no trasciende eso, me explicó, y que, Sí. o sea, al final, como dices tú, las comunidades marginadas siempre son las que más sufren y es lo más triste. Entonces, por eso quieran a sus comunidades, o sea, Sí, no discriminen. y ya. Porque eso puede poner a la gente en riesgo. No hagan cruising tampoco, ¿no es cierto? O sea, pues sí los voy a dejar que hagan lo que pues quieran, sí, hagan pero lo que quieran, pero con cuidado, porque hay mucha gente enferma. Sí, no, real. La verdad, especialmente en la comunidad gay, al final son hombres, y los hombres son malos, es lo que hemos aprendido en la criminalería. Los hombres, de entrada, yo no sé si sean buenos o malos, pero sí son muy violentos, o sea, son más violentos que las mujeres. Entonces corren mucho riesgo. Yo igual para cerrar también quería decir, es que ya ahorita que lo digerí un poco, creo que lo que más me causó shock fue la casa, pero No, está cabrón eso de la casa. O sea, porque también empaticé un poco con los policías de entrar y no esperar eso, porque ves la casa y se ve súper X, ves a John Wayne Gacy y se ve súper X, sí, y güey. encontrarte eso es como... Pero bueno, aquí lo importante es saber qué opinan. También se choquearon con este episodio. Yo sí. Sí, ¿qué les pareció? ¿Han visto el documental? ¿Sabían todo sobre John Wayne Gacy? Déjenlos en los comentarios. Que la verdad, si se quieren clavar más, está súper bien documentado. O sea, en todo internet hay 1000 artículos. Le digo a Pris que en esta ocasión Wikipedia sí fue un gran aliado, está de que muy completo. Sí. Ahí sí se quieren clavar más con otros casos, otras víctimas y así también. Sí, yo no sé si quiero saber más de John Exacto, Wayne Gacy. Sí, también. Solo eso. Pero bueno, entonces ya saben, déjenos, ¿qué les ha pasado en esta temporada maldita a ustedes? Esperemos... Sí. Que no que les estén hayamos, bien. Sí, que estén bien, no les hayamos pasado la maldición. Pero ya saben, dejen los comentarios, follow, Instagram, TikTok, Patreon. Y pues nada, Cris, nos vemos en la siguiente edición. Qué miedo, a ver qué pasa de aquí a la siguiente grabación de la sí, temporada. Sí, yo lo sé, pero esperemos que no pase nada. Esperemos que no vengamos la próxima semana y decir, bueno, todo bien. Pues pasó esto. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bye.